Detroit, un futuro que era 1987. Una ciudad no al borde del colapso, sino ya hundida en él, vendida a pedazos a la corporación más despiadada que el cine haya imaginado. Robocop no fue solo otra película de acción de los 80, fue un misil contracultural dirigido directamente al corazón de la América de Reagan, la avaricia de Wall Street y la fe ciega en la tecnología. Detrás de su violencia extrema y su estética de acero cromado, se libró una batalla creativa tan feroz como cualquiera de sus escenas. Esta es la historia de 20 datos sorprendentes que revelan cómo una sátira sangrienta sobre el capitalismo, nacida del rechazo y el caos, se convirtió en un espejo brutal de nuestra sociedad y en un clásico imperecedero. 1. El motín de los fans. 50.000 cartas de odio contra Michael Keaton, pero no era Batman. Antes de que existiera el furor por el casting de superhéroes en Internet, Robocop vivió uno de los primeros y más grandes motines de fans de la historia. Cuando se anunció que Michael Keaton, entonces conocido casi exclusivamente por comedias como Beetlejuice y Mr. Mom, interpretaría al oficial Alex Murphy, el escándalo fue monumental. Los puristas del cómic y los aficionados al cine de acción no podían concebir que un actor cómico encarnara a un policía cyborg traumado. Los estudios de la 20ª Century Fox recibieron más de 50.000 cartas de protesta. La indignación fue tan pública que hasta el Wall Street Journal cubrió el fenómeno como un síntoma cultural. El director, Paul Verhoeven, que en realidad buscaba esa cualidad everyman y vulnerable de Keaton, tuvo que defender su elección a capa y espada. La controversia, sin embargo, fue el mejor combustible. Demostró que la gente se preocupaba profundamente por este personaje, incluso antes de verlo. 2. El contrato de Jack Nicholson, el genio financiero que Hollywood nunca repetiría. Mientras Keaton soportaba el escrutinio público, Jack Nicholson ejecutaba en privado uno de los movimientos contractuales más astutos de la historia del cine. Consciente del potencial de la franquicia, Nicholson rechazó un salario fijo abultado y negoció en su lugar un porcentaje de los ingresos brutos de la taquilla. Pero su golpe maestro fue incluir una cláusula que le daba un porcentaje de todas las ventas de merchandising relacionadas con la película. Los ejecutivos, que no anticipaban el tsunami de juguetes, pósters y videojuegos que se avecinaba, firmaron. El resultado, Nicholson embolsó aproximadamente $60 millones por Robocop, y su contrato incluso le garantizaba un porcentaje de las secuelas, apareciera o no. Este acuerdo cambió para siempre las reglas del juego, enseñando a las grandes estrellas que el verdadero poder estaba en los back-end points. 3. Gotham, la ciudad personaje que costó una fortuna y se llevó un Oscar. Gotham City no es un escenario, es un personaje lleno de rabia y pesimismo. El diseñador de producción Anton Furst, con un presupuesto entonces descomunal de $5 millones, construyó una metrópolis distópica desde cero en los estudios Pinewood. Inspirándose en la arquitectura fascista, el expresionismo alemán de Fritz Lang y la decadencia industrial del Rust Belt americano, Furst creó calles completas, fachadas de 3 pisos y una sensación de opresión palpable. El estudio quería rodar en Nueva York para ahorrar, pero Verhoeven insistió. Gotham debía ser una pesadilla tangible, una extensión de la psique fracturada de Bruce Wayne. El resultado fue tan poderoso que ganó el Oscar a la mejor dirección de arte, definiendo la estética gótica y sucia que dominaría el cine de superhéroes durante décadas. 4. La batalla de las bandas sonoras. Danny Elfman vs Prince. Nervioso por el tono excesivamente oscuro de Verhoeven, el estudio quiso inyectar un elemento comercial y moderno. Encargaron a Prince una canción promocional. El artista, en un arranque de creatividad, entregó un álbum completo de 9 temas, compuesto solo con leer el guión. A Verhoeven le fascinó la energía caótica y dance de temas como Partyman y los integró en escenas clave, como el vandalismo del museo. Esto provocó la ira del compositor Danny Elfman, cuyo tema épico y melancólico es el alma musical de la película. Elfman consideró las canciones de Prince una intrusión que rompía la atmósfera noir. Esta lucha sonora refleja la tensión creativa central del filme, la visión gótica y artística contra las demandas comerciales del estudio. 5. El traje, una cárcel de látex que definió un icono. El traje de Batman no se diseñó para la acción, sino para la escultura. Fabricado en látex espumado y fibra de vidrio, era prácticamente una armadura medieval. Michael Keaton no podía girar la cabeza. Para mirar a los lados, debía pivotar todo el cuerpo, un movimiento que se volvió icónico. El traje no tenía ventilación. El calor era tan intenso que Keaton sufría deshidratación y perdía peso durante las jornadas. En entrevistas, reveló que en tomas largas orinaba dentro del traje, porque quitárselo requería 15 minutos y la ayuda de 3 personas. Verhoeven usó estas limitaciones a su favor. Filmó a Batman como un espectro, una estatua que se mueve con lentitud deliberada.
La inmovilidad forzada se convirtió en su lenguaje de intimidación. 6. El héroe silencioso. Batman, el personaje que casi no habla. En una decisión narrativa audaz, Batman tiene menos líneas de diálogo que el Joker. Verhoeven y los guionistas creían que el misterio y el terror del personaje residían en su silencio. Bruce Wayne no explica sus motivos. Se comunica a través de la presencia, la mirada y la violencia. Esto desconcertó a los ejecutivos, que querían un héroe más elocuente. Pero esa economía de palabras hizo que cada frase suya, "Soy Batman", tuviera un peso monumental. Convirtió al héroe en un forcejeo, mientras el Joker, verboso y exuberante, robaba el rol de protagonista narrativo. 7. Vicky Vale, un personaje nacido de un accidente de equitación. El papel de la fotoperiodista Vicky Vale estaba originalmente destinado a Sean Young, de Blade Runner. Ella había hecho todos los ensayos y pruebas de vestuario, pero semanas antes del rodaje, sufrió un grave accidente a caballo que le fracturó la clavícula. En un apuro, el estudio llamó a Kim Basinger, quien tuvo que incorporarse con muy poco tiempo de preparación. Esto forzó a que la química con Keaton se construyera sobre la marcha. Verhoeven admitió después que el romance era el elemento más débil, una concesión contractual más que una necesidad narrativa. Vicky Vale, pese a su profesión, acaba rápidamente convertida en la damisela que necesita ser rescatada. 8. La sonrisa del Joker. 2 horas de maquillaje y una cláusula de oro. Crear la sonrisa permanente y grotesca del Joker fue una hazaña. El artista Nick Dudman aplicaba capas de prótesis en el rostro de Nicholson, un proceso que tomaba 2 horas cada mañana. La prótesis, flexible para permitir expresión, se agrietaba con el movimiento y requería retoques constantes. El contrato de Nicholson incluía una cláusula de oro: debía estar desmaquillado y fuera del set a las 6 de la tarde sin excepciones. Esto forzaba a la producción a priorizar todas sus escenas al inicio del día. Además, Nicholson se negó a afeitar su bigote, por lo que el equipo de maquillaje tenía que cubrirlo con látex diariamente. 9. Gotham, la trampa, una ciudad diseñada para obstaculizar a su héroe. Anton Furst no diseñó una ciudad para que Batman la recorriera, la diseñó para estorbarle. Las calles son estrechas y laberínticas, los callejones no tienen salida, la basura y las estructuras industriales crean cuellos de botella. En las escenas de persecución, el Batimóvil y el propio Batman parecen luchar contra la ciudad tanto como contra los villanos. Gotham es un personaje activamente hostil, reflejando la idea de que Batman no es su cura, sino un síntoma de su enfermedad. La fotografía de Roger Pratt acentuó esto, llenando incluso los espacios abiertos de sombras que los cierran. 10. La silueta contra la luna, un efecto práctico de último minuto. Uno de los iconos visuales más perdurables, Batman recortado contra la luna llena mientras pilota el Batwing, fue una idea de postproducción. Las audiencias de prueba pidieron una imagen más icónica y de cómic. El equipo de efectos especiales, liderado por Derek Meddings, tuvo que crear la toma desde cero usando miniaturas del Batwing y pinturas mate. Lograr que la miniatura se viera creíble contra un fondo de luna requirió un meticuloso trabajo de iluminación y rotoscopiado, trazar el contorno fotograma a fotograma, para eliminar los cables. Esta secuencia añadida a última hora se convirtió en la imagen más reproducida en pósters y merchandising. 11. El merchandising que salvó y cambió todo. Warner Bros. Descubrió, para su asombro y el pesar de Nicholson, con su porcentaje, que el merchandising generaba más dinero que la taquilla. Esta lección redefinió Hollywood. Las franquicias ya no eran sobre películas, sino sobre líneas de productos. Curiosamente, la mercancía del Joker se vendió mucho más que la de Batman. El estudio aprendió que los villanos, con sus diseños excéntricos, eran más comerciales. A partir de entonces, los ejecutivos empezaron a interferir en los guiones para incluir escenas jugueteras, momentos visualmente llamativos que pudieran convertirse fácilmente en un juguete. Verhoeven resistió, pero esta dinámica marcó el futuro de las películas de superhéroes. 12. La batalla por la clasificación PG-13. En 1989, no existía un modelo para un superhéroe oscuro. La MPA no sabía cómo clasificar Batman. Su violencia, Batman mata henchmen sin remordimiento, y su tono noir rozaban la categoría R, lo que hubiera sido un desastre comercial. Verhoeven tuvo que negociar y recortar, especialmente en la muerte del Joker, donde se vio obligado a cortar antes de que el cuerpo impactara contra el suelo. La película terminó con una PG-13 controvertida, abriendo el camino para que los cómics en pantalla trataran temas adultos. 13. El Batmóvil, un monstruo hermoso e ingobernable. El Batmóvil,
Diseñado por Anton Furst sobre un chasis de Chevrolet Impala alargado, medía 6 metros y era casi imposible de conducir. Michael Keaton nunca lo manejó en escena. Usaron dobles de conducción mientras él actuaba en una cabina estática. El espectacular afterburner de fuego que salía por la parte trasera era real. Requería pirotecnia controlada y la presencia constante de bomberos en el set. Su mera aparición, envuelta en humo, costó $27.000 en máquinas de humo para unos segundos de metraje. 14. La improvisación de Nicholson. El caos como método. Gran parte del carisma del Joker nació de la improvisación de Nicholson. Gestos, miradas, inflexiones de voz y líneas enteras. ¿Alguna vez bailaste con el diablo a la luz de la luna pálida? Salieron en el momento. Verhoeven, reconociendo el genio, le dio libertad total. Nicholson estudió a cómicos del cine mudo y gánsteres de los años 40 para crear un villano que fuera a la vez hilarante y aterrador. Su imprevisibilidad en el set se tradujo en la imprevisibilidad del personaje. 15. El legado fundacional. Sin Burton, no hay Nolan, ni MCU. Batman, 1989, demostró algo revolucionario, que un personaje de cómic podía soportar un tratamiento serio, psicológico y visualmente ambicioso, y ser un éxito masivo. Christopher Nolan ha citado esta película como inspiración directa para su trilogía del Caballero Oscuro. Le mostró al mundo que los villanos podían dominar la narrativa, que el diseño de producción era crucial y que el tono oscuro no era un obstáculo, sino un imán. Sentó las bases no solo para los superhéroes, sino para el concepto de blockbuster de autor. 16. El error de percepción del estudio y el síndrome de la secuela. Warner Bros. Atribuyó erróneamente el éxito de la película al branding y al merchandising, no a la visión gótica de Verhoeven. Este malentendido llevó a un cambio drástico en las secuelas. Cuando Verhoeven hizo Batman Returns, 1992, el estudio, asustado por su tono aún más oscuro y extraño, dio un volantazo. Contrataron a Joel Schumacher para Batman Forever y Batman y Robin, imponiendo un regreso al color, el camp y el neón, creyendo que eso era lo que vendía. Casi destruyen la franquicia. Fue la prueba de que no habían entendido que hizo grande a su propia película. 17. El primer germen de un universo cinematográfico. Aunque hoy se asocian con Marvel, los primeros intentos de un universo compartido surgieron aquí. Se introdujo a Billy Dee Williams como Harvey Dent, claramente preparando una futura transformación en dos caras para una secuela. Verhoeven no tenía interés en eso, pero el estudio ya pensaba en términos de franquicia. Esta tensión entre la película única y la franquicia infinita comenzó en Gotham City. 18. El regreso renuente de Verhoeven para Batman Returns. Tim Verhoeven estaba tan hastiado de la presión del estudio y el circo comercial que se negó inicialmente a dirigir la secuela. Warner Bros., desesperada, le ofreció un cheque en blanco, más presupuesto y control creativo total. Verhoeven aceptó, pero con la condición de poder hacer una película aún más personal y oscura. Usó esa libertad para crear Batman Returns, un film tan extraño y gótico que alarmó al mismo estudio que le había dado carta blanca. Fue un acto de rebelión creativa dentro del sistema. 19. El casting de Harvey Dent y la sombra de un futuro que nunca fue. Billy Dee Williams, un actor carismático y de gran presencia, fue elegido como el distrito attorney Harvey Dent con la clara intención de que se convirtiera en dos caras en una secuela. Este fue uno de los primeros ejemplos de casting semilla para futuras películas, una práctica que Marvel perfeccionaría décadas después. Sin embargo, el cambio de dirección tonal con Schumacher hizo que el personaje fuera reconvertido y reinterpretado por Tommy Lee Jones en Batman Forever, truncando ese arco planeado. 20. El verdadero superpoder, el cambio del modelo de negocio. El detalle final y más importante no está en la pantalla, sino en las cuentas bancarias. El contrato de Nicholson enseñó a las estrellas que el verdadero botín estaba en los porcentajes de las ganancias, no en el sueldo. El éxito del merchandising enseñó a los estudios que una película era solo el anuncio de una línea de productos. Batman, 1989, fue la primera gran piedra de toque de la blockbusterización moderna, donde el arte, el comercio y el fandom colisionaron a gran escala. Demostró que una visión personal podía convertirse en un fenómeno global, pero también que ese éxito generaría inmediatamente presiones para diluirla. La película que vemos es un milagro de equilibrio, la sombra de Verhoeven proyectada sobre la pantalla más grande del mundo, resistiendo, con cada plano silencioso y cada rincón oscuro de Gotham, la luz cegadora del comercio que ella misma ayudó a encender. Cada detalle, desde el traje que asfixiaba a su estrella hasta la sonrisa que costaba millones, cuenta esa misma historia. La creación de un mito moderno es siempre un acto de tensión extrema.
Y es en esa tensión donde Batman encuentra su poder eterno.